11 de la mañana nos acercamos al término de la segunda hora de ATP, poner el nombre que quiera, segunda temporada de la programación de verano aquí por Radio Trinchera desde el estudio Emilio Oscamaita Curi para el mundo, pero en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica que tanto amamos y defendemos. Querida Malemanes, ya estamos en comunicación telefónica con Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Carlos, buen día. Franco y Malena te saludan de este lado. Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va, Franco, Malena? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás vos, Carlos? Bueno, con calor, como supongo que todos estamos en estos días. Me imagino. Además del calor, bueno, con un nivel de conflictividad, me imagino que alto, producto también de las políticas que viene desarrollando este gobierno. Hemos hablado durante todo el año pasado alrededor del conflicto universitario, has pasado también aquí por los micrófonos de Trinchera. Comentar un poco cómo está la situación en este comienzo de ciclo lectivo y sobre todo en relación al estado de alerta en el que se declaró CONADU. Mirá, la situación es igual que la del año pasado. Lo que pasa es que se agravó porque va pasando el tiempo, el salario cada vez va perdiendo más, frente a la inflación que, bueno, primero que es mentira, ¿no? Ya muchos sindicatos, nosotros también estamos haciendo un trabajo con unos compañeros ahí para ver si el nivel inflacionario es el que dice todos los meses el INDEC, ¿no? Claro. Que evidentemente no es. Pero la situación salarial, la verdad que no se mejoró, sigue siendo igual. Tenemos una pérdida ya al mes de enero que está superando el 30% del poder adquisitivo. Frente a la inflación, si tomamos desde la devaluación que hizo Milei cuando asumió en diciembre del 2023, hoy estamos 75 puntos por debajo de diferencia, ¿no? Sí, la verdad que es un golpe enorme a los salarios. Son uno de los salarios de los empleados del Estado que más ha perdido. Claro. Y empieza a tener sus consecuencias, ¿no? Vemos como gente se empieza a ir de las universidades, porque la verdad que salario de 180, 200 mil pesos, pues imagínate un docente de La Plata, por ejemplo, que da clases en Lanús, o en la UBA, o en la Universidad de San Martín, o algunos tienen que viajar una vez por semana, a veces 2 veces por semana. La verdad que lo único que hace es cambiar el salario, le lleva un esfuerzo de tiempo enorme y la persona, el docente, la docente, finalmente prefiere irse a trabajar al Uber, ¿no? Claro, por supuesto. Va a ganar más y va a estar más tranquilo. Sí, o directamente también al sector privado. Me imagino que hay muchos docentes universitarios que realmente toman, digo, más allá de obviamente considerarlo como un laburo, incluso también en clave de una devolución al tránsito universitario y sobre todo a aquellos docentes que ven en el valor de la docencia universitaria una continuidad alrededor de los estudiantes y sobre todo también parte de los que se han formado también en la universidad pública, pero me imagino que también hay muchos que ven en la posibilidad de destinos en el sector privado con posibilidades de sobre todo en clave de subsistencia, me imagino. Sí, igual de todas maneras, el salario en el sector privado no es mejor. Claro. En las universidades privadas, en algunos casos inclusive es peor todavía, y el nivel de exigencia es mayor. O sea que yo no sé si hay muchos que van a eso. Claro, si vos vivís en Buenos Aires, tenés que ir a dar clase a La Plata y podés trabajar en El Salvador acá en Buenos Aires, claro, obviamente te ahorrás viajar, entonces hacer el cambio. Pero sí ya empieza a notarse esto y este año hemos tenido un récord de inscriptos. Vos sabés que con los momentos de crisis los jóvenes, las jóvenes empiezan a mirar la universidad como una alternativa para ver si pueden superar el momento de la crisis. O inclusive están sin trabajo ir a la universidad, ¿no? Porque es una forma también de ocupar los tiempos vacíos, y se inscriben. Y hoy vamos a tener un superávit. No sé cuántos de esos finalmente en los primeros meses van a terminar desertando, claro, porque también es cierto que ir a la universidad a estudiar, hoy no hay becas, hoy no hay apoyo escolar, muchas universidades están viendo cómo hacen para que sus comedores universitarios sobrevivan con precios accesibles. Y esto hace que muchos jóvenes, o porque tienen que ir a trabajar, o porque directamente no les alcanza para poder mantenerse en la universidad, también van dejando la universidad, ¿no? Claro. Y eso lo vimos
bastante bien en la última mitad del año pasado, ¿no? Claro. Carlos, recién decías, bueno, una pérdida del poder adquisitivo del salario de los docentes universitarios superando el 70%. Sí. ¿Cuánto es más o menos un sueldo medio como para tener una dimensión de un docente universitario? Mira, aproximadamente, lo que pasa es que tenés varias dedicaciones en la universidad, ¿no? Docentes que trabajan 10 horas, docentes que trabajan 20 y docentes que trabajan 40. El tiempo completo, el salario promedio está en un poco más de 1.300.000, 1.400.000. No mucho más que eso, pero la verdad que los que tienen horario completo son muy pocos en la universidad, porque por la falta de presupuesto, como la relación es 1, 2, 4 en horario, pero también en salario, se contratan o se nombran profesores, docentes, con horarios más reducidos, porque así podés cubrir más materias. Claro. Entonces, vos tenés una gran mayoría hoy de docentes con cargos simples, que se han ido agravando en los últimos años. Esto comenzó ya en el momento de Macri a crecer, y no se ha superado a lo largo de los años, ¿no? Porque esto también pasó durante la época del menemismo, y aunque creció un poco al principio del gobierno de Néstor Kirchner, después se mantuvo estable, y hoy tenés un 60% de docentes, o inclusive probablemente ahora ya sean más, con categorías de 10 horas semanales. Lo que hace también que un docente tenga que tener 2, 3, 4 cargos para completar un salario entero, y esto le exige un esfuerzo enorme. Son los docentes taxi, que le decimos, porque tienen que tomar un taxi para ir a dar clase de un lado al otro. Claro. Y es una situación realmente sumamente compleja, que no es solamente salarial, pero que lo salarial hoy está sesgando todo esto de una forma muy, muy, muy fuerte, y hace que se vaya perdiendo, no solamente que pierda docentes, sino que también, por todas estas situaciones que te decía, se va perdiendo la calidad educativa, que es lo más importante, claro, también, ¿no? Carlos, con respecto un poco a lo que fue el conflicto del año pasado, teniendo en cuenta lo que fue también los escenarios callejeros que lograron una masividad, la verdad que muy, muy impactante, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en distintos puntos del país. ¿Cómo analizás el conflicto, sobre todo el desarrollo de ese conflicto, teniendo en cuenta hoy que ya pasaron varios meses y teniendo en cuenta un poco el balance de lo conseguido o no, y si crees que es necesario reforzar nuevamente algunas de las iniciativas que dieron con esta amplia convocatoria? Sí, mira, el conflicto se desarrolló a lo largo de todos los meses con muchísimas medidas. Lo que sobresalió claramente fueron las 2 marchas, ¿no? Uh-huh. La de 23 de abril, que yo creo que fue una más transversal, fue convocada inclusive por todos los sectores universitarios, que lo único que en realidad logramos avanzar con eso fueron que se dieran los gastos de funcionamiento, ¿te acordás? Pero no hubo mejora salarial, no hubo... el resto del presupuesto universitario se mantuvo con ajustes como empezó la gestión de Milei. Fueron muchos conflictos. La segunda marcha universitaria, si bien fue muy grande en el interior, fue ya menor en Buenos Aires, y con una característica que yo creo que es resaltable, que es la llegada de los estudiantes al conflicto, ¿no? Las tomas en el final del año y la participación tan activa de estudiantes muy jóvenes, que no se había dado ni siquiera en la época de Macri, ¿no? Sí. Ni hasta el primer semestre. Creo que el primer semestre fue más como diríamos, más silvestre, no tan organizado. Ya en el segundo semestre se notó la organización estudiantil. Bueno, yo creo que una de las claves de la movilización y de la fuerte resistencia que hubo dentro de las universidades se debió a la construcción de unidad, ¿no? El Frente Gremial, que nosotros construimos ya en enero del año pasado, con todos los sindicatos docentes y no docentes, fue una base muy importante. Poder hablar con las organizaciones estudiantiles, con los rectores. Si bien después los rectores, después de la primera marcha, que fue la que consiguieron los fondos de funcionamiento, que te acordás que se lo dieron primero a la UBA, sí, y después se avivaron que la universidad eran como 60 en la Argentina y que no solucionaban el conflicto, como al mes se lo dieron al resto.
lo cual generó y sobrevive todavía hoy una situación bastante particular con respecto al centralismo porteño y cosas así. Vos sabés que una de las cosas que yo creo que Milei ha hecho positiva ha sido una reaparición de un sentido federal muy fuerte que se discute hoy en las provincias, que antes no se veía tanto, ¿no? Y ahora vos ves un sentimiento muy federalista, lo cual yo creo que es muy bueno, ¿no? También. Pero más de eso, ¿no? Y en la segunda marcha apenas sí conseguimos un 5% de aumento, que obviamente con los números que te estaba diciendo recién, claro. No, es lo mismo que nada. Tal cual. Y bueno, y vamos a ver, porque este año aparentemente, después del primero F, con la enorme marcha esa en contra de los dichos de Milei, augura un año de muchas movilizaciones y resistencia. Bueno, veamos cómo eso se puede traducir en una organización, porque la verdad que si nosotros seguimos los universitarios por nuestro lado, los jubilados por el otro, la disidencia por otro, los médicos, los estatales, y la verdad que así no vamos a poder, pero yo creo que empieza a conformarse un sector y una expresión mayoritaria de mucha resistencia y descontento hacia las políticas de este gobierno. Tal cual. Y me parece que en ese marco los universitarios no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? Por supuesto. Carlos, con respecto a algo que bueno, destacabas hace un rato, nombrabas la administración de Milei, ¿cuáles son los nombres de los responsables del ajuste universitario alrededor de la gestión de Milei? Porque terminamos siempre nombrando, obviamente, la autoridad presidencial por la responsabilidad concreta que tiene, pero me imagino que hay nombres y apellidos que tienen una importancia también y que a veces pasan muy desapercibidos. Sí, esto es cierto, ¿no? Uno se acuerda de Milei, de Caputo, de Petovelo, pero en realidad los que no tienen diálogo, los que se niegan al diálogo, los que no han sentado a hablar nunca, y cuando se sentaron fue para provocar y para pelear, ¿no? Todo esto, fueron el secretario de Educación y el prosecretario de Educación Superior. Sobre todo el segundo, que es un energúmeno, ignorante y soberbio, que es imposible tener un diálogo más o menos razonable con ese tipo. Estamos hablando de Alejandro Álvarez. Estamos pidiendo la renuncia de estos personajes, porque más allá de las políticas que se aplican, las políticas de Macri también fueron contra la universidad, claro, pero a través del diálogo nosotros pudimos sostener algunas cosas. Con estos tipos es imposible, no es que nosotros nos negamos al diálogo. El diálogo lo niegan ellos, que yo creo que es una marca de fábrica de este gobierno, ¿no? Sí. Estamos hablando específicamente de Torrendel y de Alejandro Álvarez, ¿no? De Torrendel y Alejandro Álvarez, sí. Personas que inclusive no conocen la universidad, claro. Porque Torrendel es de la Católica, si bien él ha estado en algunas funciones representando al sector privado, en el sector universitario, no es que tenga una experiencia en la universidad. Y el otro muchacho, después que dijo que era profesor y que vieron todo que era mentira, bueno, no es un tipo que tenga... Y aparte yo creo que funciona, como mucha gente de este gobierno, él tiene un trabajo publicado, él perdió un concurso en la universidad y a partir de ahí publicó un trabajo donde él está denostando a todo el sistema universitario, algunas cosas que todo el mundo decimos que son ciertas, pero que en el fondo cuando vos lo ves hay un problema personal, ¿viste? De que tiene que ver con una especie de que me vengo a tomar la venganza, y esto no se puede hacer política así, no se puede gestionar el sistema universitario, no se puede pensar si vamos a empezar por ese lugar, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hoy es una traba para todo esto. Ahora veremos, este año a uno siempre le preocupa porque, bueno, ¿viste? Todos los rectores tienen necesidades, algunos tienen que terminar un edificio, otros pusieron una carrera y ahora no tienen plata para pagarle a los docentes para continuar con la carrera, entonces yo necesito 100, acá necesito 200, y ahí empiezan los pasamanos, como dicen últimamente, que también perjudican a una pelea unitaria. Pero creo que tiene que estar por encima de todo la preservación del conjunto. Yo creo que acá son varias cosas: presupuesto universitario, la calidad académica, la inclusión, la articulación con el territorio que la universidad ha desplegado en los últimos años de forma muy importante, y que el gobierno de Milei cortó los fondos en enero para todos los proyectos de investigación que tenían que ver con la articulación. El tema de
el tema de la inclusión, mantener las políticas inclusivas para sostener a tantos y tantos chicos y chicas que entraron a la universidad esperando mejorar su futuro y hoy no pueden seguir. Y la cuestión salarial y las condiciones laborales de los y las docentes, y los trabajadores y las trabajadoras no docentes también, ¿no? Tal cual. Carlos, con respecto un poco a esto y la última para ya despedirte y obviamente agradecerte estos minutos con Trinchera, es en relación a la movilización de hoy, porque bien decías, este año va a tener un año que va a tener muchas movilizaciones seguramente, sobre todo teniendo en cuenta la conflictividad que hay en los distintos sectores de trabajo, pero además en la situación político-económica. ¿Cómo ves esta nueva marcha de la Resistencia que va a comenzar el día de hoy, que me imagino que de CONADU van a estar acompañando? Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros creemos que estas son las cosas que tenemos que hacer porque hay que enfrentar no solamente una cuestión económica, que vamos, es importante porque es el modo de subsistencia material de la gente, sino toda esta pelea cultural, como le llaman ellos, que tiene que ver con la supresión de todas las políticas de derechos humanos, la agresión que tuvo en Dubái contra las diversidades, la cuestión contra el feminismo, la cuestión racista. Yo estuve de vacaciones en Epuyén y me tuve que volver porque se prendió el juego, nos evacuaron a todos. Yo, la verdad que no había mucha gente de Buenos Aires, probablemente se habían ido a Brasil. Yo voy bastante seguido, con un lugar que me gusta mucho. Y había mucha gente de la zona, ¿no? Y después decían, bueno, no, era la RAM, son los mapuches. Pero vos veías la gente que estaba ahí en el lago, los chicos que nadaban, y todos eran mapuches. O por lo menos, como dijo el intendente de San Clemente, eran todos marrones, ¿no? Turismo marrón. Y es contra esa gente que también, esas políticas racistas que tienen que ver con la forma dictatorial y autoritaria, y yo diría fascistoide que este gobierno tiene, y me parece que hay que enfrentarla decididamente. Creo que la marcha del 1F dio una cuenta clara de que la gente no está tan dispuesta a abandonar la pelea y dejarse convencer. Ahora tenemos esta marcha hoy, pero tenemos el 8 de marzo el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, decimos los sindicatos, que esperamos que sea una marcha. El año pasado fue muy importante y quedó media ocultada, ¿no? Y después el 24 de marzo, me parece que son hitos en los que tenemos que ir demostrando la decisión clara de los sectores populares de que vamos a enfrentar esto. Ahora, todo eso si no termina conformando la posibilidad en política de organizarse para enfrentarlo a través de las elecciones, en todo el sistema democrático como tiene que ser, y bueno, eso va a continuar hasta que tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hoy, el año pasado, eso no apareció. Si bien en el Congreso tuvimos el rechazo a la que después fue vetado, ¿no? La ley de los jubilados, el financiamiento educativo, universitario, que después fue vetado. Ahí pudimos ver cómo alrededor de ciertos temas la política se puede ir confluyendo y dar una respuesta. Creo que son caminos que hay que seguir, y que bueno, nos exceden a los sindicatos, pero nosotros estando en la calle creo que estamos haciendo una base para que eso suceda, ¿no? Tal cual. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos obviamente por estos minutos y seguramente nos estaremos encontrando entre hoy y mañana en Plaza de Mayo. Bueno, muchísimas gracias y a sus órdenes, siempre es un gusto. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, el gusto es nuestro y como saben, los micrófonos de Trinchera siempre a disposición. Adiós. Pasaba Carlos De Feo, secretario general de CONADU, organización que nuclea a los docentes universitarios de todo el país, que bueno, analizando un poco la situación general y obviamente la marcha del día de hoy, Día de los Enamorados. Si amás a la patria, tenés que estar en Plaza de Mayo entre hoy a las 5 de la tarde y mañana sábado a las 5 de la tarde. Una nueva marcha más de la resistencia en nuestra patria bicontinental y bioceánica.